Bueno, pues bienvenidos al podcast Avísenle al Presidente. Estamos en un nuevo episodio. El tema de hoy es la Ley Saldívar y estoy muy contenta de presentar a nuestros dos invitados. La diputada Pilar Ortega, ella es abogada, tiene una amplia trayectoria legislativa. Fue senadora de la República, donde fue nombrada presidenta de la Comisión de Justicia, siendo la primera mujer en la historia del Senado mexicano en presidir esta comisión. Actualmente es diputada federal por el sexto distrito con sede en León, Guanajuato, donde también preside la Comisión de Justicia. Es además integrante del Grupo Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada, gracias por estar aquí con nosotros. Y también le doy la bienvenida con mucho gusto a Julián Coronado. Él es especialista, abogado por la Universidad Panamericana de Guadalajara, especialista en Derecho Financiero y maestrante en Políticas Anticorrupción por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha ejercido como abogado de empresa, asesor y secretario técnico de la 62 y 63 legislatura del Senado de la República y asesor de la Procuraduría General de la República. Actualmente es consultor independiente. Muchas gracias, Julián, por aceptar nuestra invitación y también estar aquí en este espacio, que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Y bueno, dejo la voz a ustedes. El tema principal, si podemos empezar porque nos pueden explicar en qué consiste, en palabras sencillas, digamos, hemos querido manejar, o los medios han manejado Ley Saldívar. ¿Por qué Ley Saldívar? ¿En qué consiste esta ley? ¿Y por qué parece que es tan grave para México? ¿Quién gusta empezar? Diputada o Julián. Gracias. Bueno, realmente creo que el problema de esta reforma es que no tenemos un precedente cercano de una intención tan flagrante de violentar el orden constitucional a través de una norma secundaria que se introduce además de una forma muy dudosa a través de un artículo transitorio en una reforma que en el Senado por lo menos había alcanzado un consenso amplio entre las diversas fuerzas políticas porque estábamos hablando de la reforma secundaria al Poder Judicial que había impulsado la Corte. Inclusive se le denominó a esta reforma la reforma para y con el Poder Judicial, en donde se establecía una serie de cambios importantes en el sistema de justicia y al interior del Poder Judicial. Lo que había promovido el propio presidente de la Corte, que fue quien estuvo impulsando esta reforma, fue pues el combate al nepotismo, la forma en que se podía combatir estas prácticas al interior de la Corte, una serie de cambios importantes para establecer un sistema de carrera judicial, pero también algunos otros aspectos como, por ejemplo, el nuevo sistema de precedentes en materia de jurisprudencia, el amparo directo en revisión que había causado mucha polémica, el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, entre otros aspectos. Entonces, había muchos aspectos, el tema de la paridad, por ejemplo, había muchos aspectos alrededor de la reforma, algunos de ellos alcanzaron consenso, la mayoría, y otros pues tuvieron una amplia discusión, inclusive al interior del propio Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el proceso iba caminando y estábamos ya en la última parte, ya para aprobarse. Al parecer en el Senado había un amplio consenso de los grupos parlamentarios, de la mayoría, no de todos, pero parecía que el asunto iba caminando en el último tramo, que es cuando ya se estaba generando la discusión, en lo particular en el Pleno del Senado, no en las comisiones, pues se introduce una reserva para introducir, perdón, la redundancia, pero para incluir un nuevo transitorio. Un transitorio, el 13º transitorio, que se opone abiertamente a lo dispuesto en los artículos 97, párrafo quinto, y al artículo 100, párrafo quinto de la Constitución, que establecen la duración improrrogable de los cargos de presidente de la Corte como de los consejeros de la Judicatura. El artículo 97 establece que cada 4 años, y lo voy a leer, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Estas dos disposiciones, la del artículo 97 y la del artículo 100
de la Constitución deja muy claro que tanto para un caso, para el presidente de la Corte como presidente, porque aquí no estamos hablando de una reelección, sino de la ampliación de mandato como presidente de la Corte. Eso le corresponde decidirlos a los ministros y deberá ser cada 4 años y no se puede prorrogar ese plazo. Eso es lo que dice la Constitución, y lo que dice este 13º transitorio es totalmente contrario, porque lo que pretende es ampliar el periodo del presidente de la Corte y ampliar la función de los consejeros, que ahí sí tendrían que ampliarían su mandato como consejeros de la judicatura, el tiempo que el Poder Legislativo está señalando a partir de lo que se aprobó en el Senado y que recientemente se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, usando la mayoría legislativa que tiene Morena. De este tamaño es la gravedad de lo que hoy estamos discutiendo. Y bueno, a lo largo de esta charla podremos ahondar en los principios que se están violentando. Yo diría que fundamentalmente, y lo dije en la tribuna, el principio de supremacía constitucional, porque en nuestro marco jurídico la norma suprema es la Constitución y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Y segundo, pues la independencia judicial, porque de alguna manera al entrometernos como legislativo en la vida del Poder Judicial, alargando los periodos del mandato del presidente de la Corte, automáticamente también se está generando acciones para pues minar esta independencia. Es decir, esto es lo que como mexicanos tenemos que garantizar, que justamente los 3 poderes tengamos plena independencia uno del otro. Justamente en esto radica este principio de la división de poderes. Justamente este es un sistema de pesos y contrapesos, y al nosotros introducir una norma para beneficiar de manera exclusiva a uno de sus integrantes, pues estamos también minando este principio de independencia judicial, mediante el cual las decisiones del Poder Judicial tienen que ser preservadas, tienen que ser cuidadas, porque estamos hablando además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los hechos es el órgano que tiene a su cargo la defensa del orden constitucional. De ese tamaño es el atropello que hoy estamos pues presenciando. Sí, a mí lo que ha dicho la diputada y que se dijo en los debates que hubo, sobre todo en la Cámara de Diputados, pues es central. El principio de los principales que puede haber en derecho constitucional es la supremacía, es el 133. Y por otro lado, el derecho a la independencia judicial. La independencia judicial, en ese sentido quiero comentar, no es un tema teórico de teoría del Estado o de los politólogos o de un ideal de país, no. La independencia judicial es un derecho. Es un derecho que está reconocido en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y también en nuestra Constitución, en el artículo 13. Entonces, 17, perdón. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan grave es que el ministro presidente Saldívar, como en su momento los consejeros, el resto de los consejeros del Consejo de la Judicatura actuales, ellos no le van a deber su cargo temporal, su mandato, a la designación conforme a la ley preestablecida? En el caso del ministro presidente, a sus pares, a los 11 ministros que decidieron darle la confianza para que lo represente como presidente y ejerce esas funciones. En el caso de los consejeros, pues según el método de elección, sea el Senado, la designación del presidente de la República, no. Le van a deber el cargo a la mayoría parlamentaria de Morena. ¿Y eso qué conlleva desde un punto de vista político y desde un punto de vista de la división de poderes, como dijo la diputada, y de un punto de vista de una política anticorrupción que supuestamente es el eje de la supuesta cuarta transformación? Obviamente, el gran riesgo de esta situación, por un lado, y son varios puntos, y poquito a poquito a lo mejor vamos entrando a ellos, pero quizá precisamente el gran riesgo es de que si la cabeza del Poder Judicial, que es el presidente de la Corte, pierde independencia, 2, pierde legitimidad frente a la sociedad civil, porque todos los avances de esta reforma de la nueva ley orgánica del Poder Judicial, si quedan en sospecha, como ya están quedando en sospecha y lo vemos en todos los diarios, definitivamente no va a tener la autoridad moral para estar ejerciendo las atribuciones de supervisión, sanción, suspensión e inhabilitación de jueces posiblemente corruptos. Y entonces el problema de justicia dentro del Poder Judicial se va a polarizar, igual que se ha polarizado
la Unidad de Inteligencia Financiera y las actividades que hace la FGR. Y eso es muy grave para el país, porque por un lado no logramos terminar con la impunidad que nos ha afectado y por otro lado, pues no logramos consolidar instituciones y volvemos a caer en el juego de pensar que la corrupción se va a acabar a través de las grandes virtudes de la cabeza de un poder. Digo, recordemos que la estrategia presidencial de campaña fue que la corrupción se va a acabar cuando se barra la escalera de arriba para abajo, ¿no? Y esa lógica puede tener sentido en una monarquía, pero no en una república. En una república la corrupción se combate a través de instituciones, a través de organismos, a través de procedimientos, a través de mecanismos de rendición de cuentas. Y en ese sentido, esta ley Saldívar viene a ser pues parte de un desmoronamiento institucional, ¿no? A mí en lo personal no me gusta el nombre de ley Saldívar porque pareciera que es una mera ocurrencia de él, ¿no? Y la verdad es que los antecedentes tenemos dos en menos de 2 años. Bonilla, Muñoz Ledo y Saldívar. Podemos hablar de las diferencias, pero en los 3 casos estamos hablando de modificar la ley vigente en beneficio del actual mandatario, prolongando su mandato. Son 3 acciones paralelas, todas por gente cercana a la 4 Transformación, aunque Bonilla no sea subordinado, ni Saldívar, cada uno es independiente, pero todos se coordinan para querer prorrogar sus mandatos. Yo a lo mejor soy sospechosista, pero yo siento que esto es algo orquestado. Y en ese sentido, pues a mí me preocupa mucho que como se empieza a rumorar, y me atrevo, digo, yo a lo mejor soy un ciudadano, digo, yo no doy mi opinión pues como persona normal, sin pues ahora sí que bajo mi criterio y mi preocupación de abogado, de que esto sea precisamente un ensayo de una posible intento de reelección o prolongación del mandato del presidente de la República. Digo, hay varias vías de argumentarlo. Bueno, no sé, perdón, digo, es parte de los temas, ¿no? Diputada, ¿considera que sí puede ser esto un ensayo? ¿Podría ser un preámbulo, una antesala para que el presidente diga, pues el pueblo quiere que me quede 2 años más? ¿O está un poco loco esto? Pues no, yo creo que todo es posible sí, todo es posible a partir de la ligereza con la que se construye esta reforma, y no solamente de esto, sino que sabiendo, porque ellos lo sabían, incluso hubo voces del propio partido de Morena que se pronunciaron en ese sentido, y sabiéndolo, teniendo conciencia de que estaban violando la Constitución, se atrevieron a votarlo. Entonces, pues nada, ¿y cuál es el trasfondo de lo que ellos dicen? Hay que entender su argumento, el argumento que ellos dicen, y así podemos hacer la extensión. Lo que ellos dicen es, solo Saldívar, solo él puede hacer un cambio profundo y erradicar la corrupción de la Corte. Es lo que dicen. Solamente una persona lo puede hacer, el resto no, todos los demás no pueden hacerlo. Y es lo mismo que ha venido ocurriendo con este gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente se encarna como el único que puede devolverle al pueblo la honestidad, el desarrollo, es el único que puede acabar con la corrupción. Eso es lo que él dice, nadie más. Por eso incluso ha desdeñado, y siempre lo ha dicho, ha desdeñado a las instituciones. Hoy quiere acabar con todos los órganos constitucionales autónomos, se ha pronunciado contra el INAI, se ha pronunciado contra todos los órganos que se habían creado en estos últimos años, en donde se había ya empezado a consolidar el Estado democrático de derecho, estos órganos constitucionales autónomos que también son contrapesos al poder, y que lo que buscan es que de manera independiente se puedan solucionar algunos temas, por ejemplo, el tema de la corrupción a través de un sistema nacional de combate a la corrupción, el tema del acceso a la transparencia con el INAI, el tener procesos democráticos con el INE, y todas estas instituciones han sido el blanco de los ataques del presidente. ¿Por qué? Porque solamente él puede. Entonces, bajo esa concepción de que yo solamente puedo acabar con la corrupción, yo solamente puedo devolverle la dignidad al país, entonces con esa misma tónica dicen, solamente Saldívar puede arreglar la Corte. Y esto que nos lleva es que si en este momento
se atrevieron a controvertir la Constitución a partir de una norma secundaria a través de un transitorio, pues con la misma facilidad podrían hacerlo con el artículo 83 de la Constitución, que se señala que el presidente de la República no puede extender su mandato más allá de 6 años y que no hay una reelección en el caso del presidente. Entonces, de esa misma forma podrían violentar la disposición del 83 constitucional. No estaremos hablando de una locura, creo que también hay que tenerlo en mente, lo que esto significa, este agravio constitucional a lo que hoy estamos discutiendo, el artículo 97 y el artículo 6 de la Constitución, puede ser solamente el preámbulo de lo que puede venir, y lamentablemente pues se presentaría un precedente muy grave en la construcción de un Estado democrático de derecho. Julián, respecto a la Constitución, ¿cómo? Pues no es la primera vez que Morena, en lo que va de esta legislatura, que ya está por terminar además, está pisoteando la Constitución, ¿no? Parece ser que, digo, este es otro paso más, pero ¿qué más seguiría justo para seguir pisoteándola, o en qué puede terminar esta Constitución actual que tenemos? Pues mira, a mí me preocupan las reglas procedimentales de la acción de constitucionalidad. El presidente de la Corte ya dijo que él no se va a pronunciar y se va a abstener, entonces tenemos 10 ministros. Él no tiene prisa, no hay una prisa por resolver el asunto aparentemente, ninguno comenta nada. Entonces él se puede llevar año y medio, siendo como es, metiendo 2 o 3 personas pues a la cárcel, exhibiéndolos de manera inmediata, usando el mismo estilo del presidente. Y cuando llegue el momento solo se va a legitimar, porque ante los ojos de muchos esto ha perdido credibilidad, pero en la medida que él haga 2 o 3 acciones de justicia ejemplar, como lo es Rosario Robles hoy, por ejemplo, pues él va a legitimarse ante la opinión pública, y eventualmente lo único que necesita es que haya 3 ministros que voten, que no consideren que esto es inconstitucional o que se ausenten de la votación. Entonces, la verdad es de que lo peligroso, y usando las palabras de la secretaria Olga Sánchez Cordero, pues la norma va a pervivir. Y es muy probable que, a diferencia de con Bonilla y a diferencia del intendente de Muñoz Ledo, esto sí va a pasar, esta norma sí va a sobrevivir. Y sí vamos a tener un precedente legal de que es posible prolongar los mandatos de la Corte. Sería que si no tenemos mucho que hacer, diputada, aquí en este caso ya anunciaron que la oposición general va a buscar pues un acto de pues buscar que sea inconstitucional, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue por parte de la oposición? Y si todavía hay algo que se pueda modificar esta medida o ya no. No hay mucho que hacer. O por lo menos dejar en claro a la sociedad en qué consiste este riesgo. ¿Y qué sigue? Bueno, pues vimos que ya en un procedimiento por demás accidentado y veloz se ha llevado a cabo esta aprobación, y donde Morena usó su mayoría pues para llevarnos a esta reforma. Pero por supuesto, como yo le decía hace un principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano responsable de salvaguardar y de defender el orden constitucional. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos que al menos un poco más de 1/3 de los diputados y diputadas del Congreso votamos en contra de esta reforma, lo que nos implica que tendríamos pues el número necesario de legisladores, es decir, 1/3, para promover la acción de inconstitucionalidad, y que sea justamente la Corte quien decida si esta norma transitoria es o no constitucional. Creo que cualquiera pudiera, y lo hemos venido señalando el propio diputado Porfirio Muñoz Ledo del Grupo Parlamentario Morena, que hizo una gran defensa de la Constitución en el Pleno, decía que hizo un experimento con niños de 6 a 9 años para que leyeran el texto del transitorio y el texto de la norma constitucional, y que es evidente a todas luces, cualquier persona sin ser abogado puede determinar que estas disposiciones son contradictorias. Sería muy sorpresivo que la Corte determinara otra cosa. Pero bueno, eso es lo que nos queda en este momento, promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues porque esta norma transgrede nuestro orden constitucional, porque hay una contradicción fehaciente entre lo que dice el texto transitorio y lo que dice el texto de la Constitución, porque además implica una intromisión clara
del poder legislativo en el poder judicial y más allá, implica lo que se quiere es tener una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial y con ello se viola la independencia del poder judicial y al vulnerar la independencia existe una pretensión por parte pues del partido de Morena por capturar al poder judicial y esto ya lo habíamos advertido desde la reforma constitucional porque casualmente esta reforma constitucional centraliza muchas funciones del presidente de la Suprema Corte, porque además el presidente de la Suprema Corte es presidente del Consejo de la Judicatura. Se ha dicho muchísimo en diversos medios de comunicación que el tema de ampliar el mandato del presidente de la Corte es lo grave, pero también es muy grave el ampliar el mandato de los consejeros de la Judicatura y porque tal vez la gente, el público no tenga muy claro qué hace el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano fundamental, es el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. Mientras en la Suprema Corte, el cuerpo de 11 ministros y ministras es el órgano supremo del Poder Judicial de la Federación y garante de interpretar la Constitución y de salvaguardar la Constitución, el Poder Judicial no se conforma solamente por ellos, sino por un número muy importante de jueces y magistrados que están a lo largo y ancho del territorio nacional, quienes tienen la capacidad de designarlos, de generar las medidas de apremio, de seguir las sanciones en contra de los mismos, de seleccionarlos, es el propio Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, de ahí lo importante de la norma, porque finalmente es el Consejo de la Judicatura quien nombra a quienes hoy están fungiendo como jueces y magistrados. Entonces, la importancia justamente de esto radica en esto y la intromisión que se está tratando de hacer al interior del Poder Judicial radica en esto. Es decir, quiero que sean ellos y no otros quienes se encarguen de toda la parte interna del Poder Judicial de la Federación y por ello pues resulta esto muy importante y también porque pone en peligro la certeza jurídica de todas las determinaciones del Poder Judicial, las que pueden ser impugnadas por el simple hecho de ser adoptadas por jueces o magistrados sujetos al mandato del Consejo de la Judicatura que se encontraría ejerciendo funciones de manera ilegal. Y otra cosa, también hay que decirlo, si se permite a final de cuentas que sea el presidente de la Corte que permanezca más tiempo de su mandato y los consejeros de la Judicatura más tiempo de su mandato, pues estarían vulnerando, es decir, serían cargos ilegales y que generarían decisiones también ilegales. Entonces, creo que tenemos todos los argumentos necesarios para promover esa acción de inconstitucionalidad y que sea la propia Suprema Corte de Justicia quien lo defina. Ahora, pues aquí surge una pregunta. ¿Cómo estaría participando el ministro presidente de la Corte en una discusión de esta naturaleza? Bueno, es evidente y creo que él ya lo ha señalado, él no podría participar en una discusión de esta naturaleza porque está dentro de esta función, él tendría que excusarse de participar en la discusión que hagan las y los ministros respecto de este tema, pero bueno, ya ahorita en el momento en que estamos haciendo esta charla, el día de ayer las y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios manifestaron su intención de promover una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma. Entonces estaremos viendo en las próximas horas, días, pues en esta acción de inconstitucionalidad que habrá de promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ya lo han hecho formal quienes coordinan estos grupos en la oposición y bueno, pues insisto, esto se verá en los próximos días. Digamos que aquí una de las cosas o con un poco mayor esperanza también es que hay bastantes miembros del partido mayoritario, Morena, que están en contra de esta medida y que se están uniendo a esta acción de constitucionalidad, ¿no? Que es donde podrías ayudar a que también proceda. O sea, aquí en este caso sí podría ser fundamental la participación de algunos de ese partido para que sumen. Quien guste. Sí. No, sí. Perdón. No, sí, digo, sí es muy importante. Digo, ha habido casos de la ley Televisa, que es muy famosa, pues en la 62,
anterior, finalmente con una minoría parlamentaria en el Senado lograron revertirla y sacaron los 8 votos a pesar de todas las presiones de las televisoras, ¿no? Y digo, al final, la presión social que acompaña a los legisladores y a las minorías puede hacer la diferencia en que los ministros recuerden cuál es su papel hacia la Constitución y no hacia quien los puso, que eso es algo que preocupa. Yo a lo mejor soy un poco pesimista porque a mí en lo particular me decepcionó pues la votación de la consulta popular. O sea, la pregunta sobre enjuiciar a expresidentes, jamás ningún jurista habría pensado que esto iba a ser aprobada. Y los vimos y el ministro Saldívar la aprobó también. Entonces, cambiándole el texto, pero al final, pues mire, la verdad, no tenemos nada por seguro. Entonces, yo creo que por eso es tan importante que haya ejercicios como este en el que la sociedad se involucre a exigir y a protestar, para que no tengan un costo político y un miedo. Así como AMLO ha sido muy efectivo en intimidar a muchos jueces y magistrados, yo creo que hace falta mucha sociedad civil que, no digo intimidar, no digo que seamos como Salgado Macedonio, ¿no? Reclamando la INE, pero yo sí creo que la sociedad civil sí tiene que ser mucho más enérgica en advertir sobre la relevancia de que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Entonces, digo, lo que va a venir tras la acción de inconstitucionalidad es una gran presión sobre los ministros y yo creo que será muy bueno, ¿no? Que nos organizáramos como sociedad para recordarles que el patrón, pues somos nosotros, ¿no? Somos la sociedad, somos los gobernados y que, pues, tienen 15 años, así que saben que este sexenio va a acabar, pero ellos van a seguir trabajando para nosotros, ¿no? Justo eso creo que es un buen punto para ir finalizando, ir cerrando un poco. El papel de la sociedad, porque creo que es una forma, primero, que nos informemos como sociedad y también para cómo reclamar o cómo pedir a estos poderes, o tener claro que es otro poder, un poder se está metiendo con otro poder, ¿entiendan? Entonces, diputada, qué podría hacer la sociedad o cómo podría unirse la sociedad con, en este caso, con el legislativo o con la oposición, sin que tenga que ellos no quieren involucrarse en partidos, a lo mejor, ellos están hartos, pero cómo podrían sumarse a este tipo de medidas que de repente una persona tenga el poder absoluto, como parece ser que a esto estamos ya en la rayita de que sea así. Bueno, gracias. Es solamente reiterar en el tema del Grupo Parlamentario Morena, pues yo creo que sí, que quienes votaron en contra también podrían sumarse a la acción. No sabemos si lo harán o no lo harán. Ahora sí que esto depende de ellos mismos. Yo también, también antes de contestar a la pregunta que me formulas, también señalar que a diferencia de otros asuntos, por ejemplo, de la consulta popular, en donde a pesar de que era muy evidente que esta estaba mal planteada y que debió haberse declarado inconstitucional para muchos, yo creo que para era, sin embargo, se entraba todavía a esta parte de la famosa interpretación y se hicieron pues muchos argumentos en ese tenor de que sí, los extremos que se señalaban en la ley eran parte de lo que se podía someter a consulta popular. Creo que eso fue el debate en esa ocasión. En este tema yo lo veo un poco más parecido al problema jurídico que se presentó con la ley Bonilla. En ambos casos se pretende extender los plazos aún después de haberse resuelto quiénes los ocuparían. Y además de ser ilegal y romper el principio de certeza jurídica, pueden ser entendidos como un ensayo para poder ejecutar una reelección indirecta, vía la extensión de plazos para cualquier otro cargo, incluyendo la presidencia de la República, como ya lo dijimos. Yo creo que se parece más a ese tema y hay un precedente cercano que la Corte invalidó justamente esta famosa ley Bonilla, en donde se pretendía extenderle pues el periodo de mandato al gobernador, aun cuando la elección se hizo solamente para el plazo que por cierto está por concluir en el gobierno de Baja California. Y también diría algo que han dicho diversos juristas. Aquí ya no nos encontramos ante un problema de interpretación. Aquí estamos hablando del texto de la Constitución versus el texto de un transitorio. Y cualquiera puede entender que hay una contradicción entre ambos textos
y por lo tanto creo que no habría, o sea, yo no entiendo de dónde los ministros o ministras podían sacar una argumentación para validar un texto a todas luces inconstitucional. Creo que en este momento la Corte, y acabo de leer que el presidente de la República en este momento, hace unas horas en la mañanera, ya muy a su estilo, pues está lanzando amenazas contra el Poder Judicial, señalando que quienes no voten a favor de esta reforma estarán convalidando la corrupción. Pues no se trata de eso. Creo que ahorita la Corte va a tener en sus manos una decisión fundamental. De la decisión que tomen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se presente la acción que todavía no se ha presentado, estaremos viendo si efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando conforme al mandato constitucional y efectivamente salvaguarda por encima de cualquier interés la Constitución. Su obligación es cuidar la Constitución, su obligación es defender la Constitución, pero también defender la independencia judicial. Creo que esa decisión, al parecer, es sencilla, seguramente no lo será para ellos y ellas ante todas estas presiones que se ejercerán, pero en sus manos está justamente la salvaguarda de la división de poderes y la certeza jurídica de nuestro país. Entonces creo que no es menor esta decisión que habrán de tomar. También pareciera que lo ideal o como la obligación del ministro Saldívar sería que él no aceptara esta propuesta, ¿no? Se esperaba, bueno, por lo que leíamos de varios expertos, especialistas, que él debería de poner también, dar ese ejemplo o estar obligado a dimitir. No sé qué opinan ahí al respecto. Pues en derecho civil se habla de la diferencia entre el dolo y la mala fe, ¿no? El dolo es cuando tú provocas, ¿no?, el aprovechamiento, ¿no?, contra la ley. Y la mala fe es cuando tú te aprovechas de lo que alguien más hizo, ¿no? Entonces yo le creo al ministro presidente de que él no sabía, pero ahora que ya lo sabe, pues yo creo que ya a él le correspondería, yo creo que sí está obligado moralmente por la legitimidad de su cargo y por el prestigio que se ha ganado, que lo conserve oponiéndose a esta, en su momento. Yo espero que después de que se haga la acción de constitucionalidad, obviamente sí, los escenarios van cambiando de momento a momento, pero yo sí creo que hay una obligación de oponerse. No sé, digo, realmente también los órganos jurisdiccionales también son órganos políticos, también tienen sus tiempos. Él también necesita el apoyo del presidente para ejecutar, desde el dinero que le van a dar al Poder Judicial para hacer todo, operar todo esto, lo entiendo, pero bueno, yo sí comparto, pues, María, que sí hay una cierta obligación de, no solo de excusarse, sino de ser un poco más coherente, ¿no?, para tener el prestigio que necesita su cargo. Comentar al respecto y también, si quieren agregar algo, ir dando sus conclusiones del tema y abundar lo que necesiten comentar. Bueno, pues yo para concluir, para ya dar salida a esta interesante charla, me gustaría solamente abundar sobre lo que ya se dijo. En mi opinión, creo que sí el presidente de la Suprema Corte debió haber sido más claro. Esta comunicación que emitió por escrito realmente no nos dice mucho, nos deja en el mismo terreno en donde ya estábamos. Se deslinda señalando que no fue un tema de la Corte, que no fue un tema que saliera desde el Poder Judicial la decisión de este transitorio, pero tampoco señala que no la aceptaría, porque creo que eso hubiera podido ayudar muchísimo a terminar con esta discusión, inclusive si se hubiera podido llevar a cabo antes de la discusión que tuvo el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de una reforma que se construyó desde el Poder Judicial y que en todas las etapas de la discusión fue tomado en cuenta el punto de vista del Poder Judicial. Hubo una amplia consulta al Poder Judicial. La iniciativa se realizó en el Poder Judicial, se le entregó al presidente de la República, el presidente de la República la presentó, pero fue construida dentro del Poder Judicial. Entonces, en todo el proceso legislativo se escuchó a la Corte, se escuchó sobre todo al presidente de la Corte, y en ese sentido creo que era muy importante que un aspecto transitorio de esta reforma judicial que fue implementada desde o fue impulsada desde la presidencia de la Corte,
pues la presidencia de la Corte se hubiera manifestado, era lo menos que hubiéramos podido esperar y tal vez no estaríamos en este momento. Sin embargo, no fue claro, deja ver la posibilidad de que él sí pudiera aceptarlo, no lo deja, y yo creo que este tema de estas ambigüedades, pues lo único que están produciendo es muchísimas especulaciones que a final de cuentas lastiman la propia certeza del órgano, lastiman la independencia judicial y dejan en tela de juicio la acción y la actitud que debería tomar en este momento el Poder Judicial de la Federación, y eso lo lamentamos mucho. Muchas gracias, diputada. Pues, Julián, si gustas pues, no, pues concluir. nada más, digo, se dijo todo, la verdad se dijo todo. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto que el Grupo Anticorrupción haga este tipo de eventos. Es muy importante debatir con tanta oportunidad ese tipo de temas. Es un tema que va a seguir los siguientes días y que, pues, pues lo que se necesite, ¿no? Al final estamos para presionar también la sociedad civil, estamos para los abogados, estamos para sumarnos al grupo parlamentario y al legislador individual que quiera participar en esto. No es un tema de colores, es un tema del país. Entonces, qué bueno que se trabaje así, que se consiga. Lo solicito, sobre todo, diputada, pues por el esfuerzo y el debate que dieron en esa sesión maratónica. Es parte del trabajo y qué bueno que sirvan al país de esa manera y que, bueno, cuando consigan los votos, ojalá pudiera estar ahí Muñoz Ledo firmando, o sea, ojalá consigan esos votos y esas voces, ¿no? Por ahí Bernardo Batis, que no digo es consejero, también se opuso. O sea, siempre hay personas que son críticas en el propio régimen y es muy bueno que la sumen, ¿no? Y bueno, pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, diputada, no sé si quiera agregar un poquito su experiencia del debate, particularmente de esta ley que fue hace 2 días. Recuerdo, para los que me están escuchando, que este podcast se está grabando, hoy es el lunes 26 de abril de 2021 y el viernes pasado todavía amanecimos con esta ley. Si pudiera un poco como contarnos un poco lo que incluso no vimos, mucha gente no pudimos ver tal como fue ese debate o sentirlo. ¿Alguna anécdota o algo que su sentir de lo que sucedió ahí en ese debate entre la oposición y entre pues el grupo mayoritario? ¿Cómo sucedió y cómo le quedó el sabor a ustedes? Sí, bueno, fueron varios aspectos muy importantes. Primero que nada, en cuanto llega una minuta de estas dimensiones, sobre todo porque era un tema que sabíamos, había una gran expectativa porque saliera, sobre todo por parte del Poder Judicial. Nosotros lo que hacemos siempre es reunirnos en la junta directiva de la comisión, que es un grupo más reducido, para determinar qué hacemos con cada instrumento legislativo. Generalmente, ante una reforma de estas dimensiones, siempre promovemos un parlamento abierto, es decir, que haya una discusión pública abierta, y más en este caso que había una gran discusión. En ese sentido, pues, abrimos la reunión con la junta directiva, lo íbamos a hacer desde el día anterior. Sin embargo, fue muy larga la discusión de la ley orgánica de la Fiscalía General, que también generó pues mucha polémica, pero por lo menos ahí hubo 2 semanas de trabajo, y en este caso nosotros sabíamos que querían sacarlo muy rápido, pero todavía albergamos la esperanza de que hubiese un pronunciamiento del grupo mayoritario, que también tiene mayoría en la mesa directiva, para que el tema pudiera ser analizado con suficiencia y pudiéramos abrirlo a la sociedad civil, al público en general, esta discusión. Sin embargo, pues no se permitió. Se mandató por la mayoría que ese mismo día, 1 hora después de la reunión, o menos de 1 hora, estuviéramos ya sesionando en comisión, y en Comisión de Justicia se avaló. Bueno, fue muy interesante porque en la Comisión de Justicia se dio un primer debate, y ahí también en la comisión, que fue semipresencial a través de Zoom, participó también el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que aunque no es integrante, cualquier diputado o diputada puede participar con voz en las discusiones de comisión. Entonces también tuvimos eso. Otro tema que fue muy curioso fue cómo a lo largo de la semana nos estuvieron sustituyendo integrantes del grupo parlamentario Morena, de tal manera que hasta el coordinador de la bancada se acreditó como secretario de la comisión para poder llevar a cabo esta discusión. Es decir, ahí se ve la prioridad que el tema tenía para esa bancada, pero
la forma en que querían sacar la votación como fuera. Entonces, eso también nos genera una gran preocupación porque vemos y anticipamos la presión que se va a ejercer sobre el Poder Judicial. Entonces, bueno, pues es un tema muy preocupante para la vida del país, para la vida de la democracia, para la independencia judicial, para la división de poderes. Yo señalé al final de mi intervención que pareciera que lo que queríamos hacer o lo que se quería hacer por parte de los diputados de Morena es ya instaurar un régimen autoritario que de alguna manera hemos empezado a ver visos, ¿no? Esta centralización de poder del presidente, esta militarización en muchas áreas de la administración pública, esta militarización de la seguridad pública, pero ahora también esta cooptación del Poder Judicial, que es lo que se pretende. Entonces, sí es muy preocupante, ojalá. Creo que hay muchas formas en que la sociedad civil se puede manifestar. Una es a través de las redes sociales, que ahora sí no pueden callar a la ciudadanía, y la otra puede ser a través de lo que ya en otros ejercicios se ha hecho, ¿no? Promover amicus curiae para efecto de acompañar las controversias, en este caso la acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte, etcétera. Pues es simplemente, yo creo que con el cerrar a quienes nos están escuchando, pues se sigan manteniendo enterados de esto. Yo creo que es fundamental que hoy todos los mexicanos estemos informados de lo que está pasando en el Poder Judicial, de lo que va a pasar en el Poder Legislativo, de lo que está pasando con la división de poderes, y que además tomemos una participación más activa en esta discusión pública. Creo que es del interés de todas y de todos. Este tema creo que va a delinear la vida de nuestro país en los próximos años. Pues muchas gracias nuevamente a el especialista Julián Coronado Mendoza. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí, y pues avísenle al presidente que pues los poderes existen, la separación de poderes existe, y por el bien de México que se respete el Poder Judicial. Hasta la próxima a todos. Gracias.